Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a Zamora Vlogs. Si se acuerdan, aquí pueden hacer las preguntas que ustedes quieran. Les responderemos los temas que no lleguen a entender en la escuela. Y aunque nosotros tampoco los entendamos, Investigaremos. y resolveremos sus dudas sobre la comunicación. En el video pasado los invitamos a mandar preguntas. Hoy, en Zamora Vlogs, hablaremos sobre lenguaje y contexto. A partir de una pregunta que mandó Ángel. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Quesadillas con queso o sin queso? Ay, ¿y esta pregunta? Pues mira, hermano, aunque parezca una pregunta sin sentido, tiene mucho que ver con el contexto aquí. Ay, no, yo ya me perdí. ¿Qué tiene que ver el queso con la comunicación? Tranquilo, vamos a desmenuzar el tema. ¿Desmenuzar? Ni que fuera queso Oaxaca. Quesillo. En el centro de México se dice queso Oaxaca. Eso lo dices desde tu contexto. ¿Ya ves cómo el queso sí se relaciona con el tema? Se me antojan unas quesadillas. Ay, a mí también. Si se fijan, cuando hablamos con alguien o cuando escribimos un texto para que alguien lo lea, realizamos un acto de comunicación. Incluso cuando chateamos o hablamos en línea, se trata de comunicación. Y como todo acto comunicativo, tiene una serie de elementos que lo definen, sin los cuales no se puede producir. Y justo uno de ellos es el contexto, que es el tema que hoy nos ocupa y preocupa. El contexto involucra a todos los factores que rodean en un acto de habla o emisión del discurso y son situación comunicativa, intención comunicativa, finalidad comunicativa, tarea comunicativa, estatus social de los participantes, entre otros. Implica también los factores espaciotemporales en los que tiene lugar la situación comunicativa. Es decir, que el contexto es el conjunto de circunstancias que acompañan a la propia comunicación. ¿Quién lo dice? ¿Dónde lo dice? ¿En qué época y en qué lugar lo dice? Van Dijk, lingüista neerlandés, formuló la teoría del contexto. Así explica cómo los participantes son capaces de aceptar la producción, recepción e interpretación del discurso a la situación comunicativa, interpersonal y social. Para poder comprender las situaciones y eventos específicos, usamos un modelo mental que Van Dijk denomina modelo del contexto o simplemente contexto. El contexto no es ajeno a los participantes, todo lo contrario, es algo que ellos construyen como parte de su representación mental. Por eso es dinámico, ya que cambia constantemente. Además, se adecúa y se reconstruye según los cambios en la situación social o en la interpretación del discurso. Definitivamente el contexto es uno de los elementos clave del proceso comunicativo. El emisor transmite un mensaje a un receptor a través de un canal, en un código compartido y en un contexto determinado. Si no tenemos el contexto, no se da una buena comunicación. Y si no tenemos el contexto completo, puede haber confusión. El contexto abarca el espacio y el tiempo en el que tiene lugar la comunicación. Involucra la cultura que tiene el emisor que emite el mensaje y también la que tiene el receptor. De hecho, se dice que no hay lenguaje sin contexto, pero se crea contexto con el lenguaje. Entre el lenguaje y el contexto existe una relación armónica. Ambos se necesitan y se complementan, ya que forman parte de un sistema. Tanto el emisor como el receptor utilizan un lenguaje para comunicarse en un contexto determinado. De hecho, si te fijaste, nuestro lenguaje visual tuvo un contexto matemático. Si descubriste eso, es porque tienes la cultura para haberlo hecho. Y tener ese contexto seguramente te facilita el entendimiento. En resumen, el contexto es un conjunto de circunstancias que rodea el acto de comunicación y que influye en su interpretación. Hay dos tipos de contexto. El contexto extralingüístico o situación, que son todas las circunstancias espaciotemporales que rodean al proceso. Y el lingüístico, que son los signos que rodean a otro signo y que también influyen o incluso determinan su interpretación. Por ejemplo, las palabras polisémicas. Sí, son aquellas que tienen más de un significado. Piensa en carta. ¡Claro! Las cartas que hace tiempo se mandaban por correo postal y que ahora se reciben por correo electrónico. O las cartas de los restaurantes donde vienen la lista de platillos y bebidas. Todo es cuestión de contexto. Pero volvamos a la pregunta de Ángel. ¿Quesadilla con queso o sin queso?
Se abre un debate que tiene que ver con el contexto. Y también abre mi apetito. Qué raro. Mi punto es que sin queso no puede haber quesadillas, Viviana. Es lógico. En el nombre del platillo lleva la descripción. ¿O ustedes qué piensan? Eso es ambiguo y está a discusión. En el centro de nuestro país se acostumbra a preparar las quesadillas con tortilla, masa de maíz o harina, se dobla y rellenan. ¿De queso? No necesariamente. Pueden llevar queso y verduras, queso y pollo. ¿O solo queso? Depende del contexto. La Ciudad de México es el lugar del país donde más se acepta que las quesadillas sean un platillo con o sin queso, ya que el nombre se refiere a su preparación. Pero el resto del país opina todo lo contrario. Porque en otros estados el platillo preparado con tortillas y queso se llama diferente. Por ejemplo, se habla de sincronizadas, empanadas, pescadillas, dobladitas o simplemente es un taco con guisado. Repito, depende del contexto. O tofudillas. Veamos qué dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, RAE. Tortilla de maíz o de trigo, doblada por la mitad, rellena de queso y a veces de otros ingredientes, propia de la comida mexicana. O sea que la quesadilla puede ir con o sin queso. Este es un ejemplo de cómo el uso del lenguaje en un contexto determinado, lugar y tiempo impulsan su evolución. Por su carácter dinámico y social. Y así, desde el 2016, se acepta que la palabra quesadilla se refiere a un platillo que no necesariamente tiene queso, sino otro tipo de relleno. A pesar de esto, en cada estado del país, la gente sigue llamando a este platillo de la misma forma. Y algunos incluso defienden que la quesadilla debe de llevar queso. Lo que yo recomiendo es que depende del contexto donde estés, pidas tu quesadilla. Ay, para no sufrir sorpresas. Tingadilla. Tofudilla. Hongadilla. Como hemos visto, el contexto es fundamental para la comunicación, ya que permite la comprensión de los mensajes. Es el momento y el lugar donde ocurre la interacción y puede resultar tan importante como el resto de los otros elementos del acto comunicativo. El contexto puede ser físico, social, histórico, psicológico o cronológico. Conocer cuál es el contexto y comunicarse correctamente es lo que lo llaman algunos expertos competencias lingüísticas. Saber qué decir dependiendo del momento y del lugar donde estamos. También se habla del contexto del discurso, que incluye todo lo que se ha dicho y lo que se dirá en el acto comunicativo. Aquí adquiere relevancia la forma en cómo utilizamos las palabras y la manera en que explicamos el mensaje. El contexto discursivo está formado por las características que usamos al hablar. Así podemos identificar que la naturaleza de un discurso es narrativa, personal o de respuesta. Y también existe el contexto semántico, que puede asociarse al discursivo para referirse a conceptos o ideas, quedando la interpretación de las palabras al conocimiento personal, científico, cultural o histórico. Si el contexto es también el entorno extralingüístico que rodea al emisor y al receptor, es importante lo que decimos, pero también cómo y dónde lo decimos. ¿Y a quién se lo decimos? Ya que el lugar y la época donde vive la otra persona participan en la comunicación. Y para entender mejor este tema, vamos a conversar con Lenin Martel, doctor en Ciencias Políticas y Sociales, maestro en comunicación, quien se ha dedicado la mayor parte de su carrera a la docencia y a la investigación en comunicación. ¡Hola! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, Hugo y Viviana? Qué gusto saludarlos. ¿Qué dificultad hay para comunicarnos en español ya que tenemos tantos contextos? Creo que es una ventaja que existan varios contextos, porque hace mucho más rico el idioma y la comunicación. Puede ser muy difícil, especialmente en México. A veces hablamos de distinta manera, cómo le llamamos algunas cosas. ¿Puedes darnos un ejemplo de cómo funciona el contexto en la vida diaria al comunicarnos? Por ejemplo, en Yucatán a veces dicen, me quito a las 3, y yo al principio no entendía, es me voy a las 3. Pero ambas cosas son correctas, porque para su contexto y para su historia, eso es correcto. ¿Cuáles son las complicaciones que podemos tener por esta diversidad de contextos?
Viviana, a veces uno entiende ciertas cosas que en mi lugar se dicen de distinta manera. La gente le gusta hablar más golpeado, o en algunos lugares, por ejemplo como España, no dicen mucho por favor, y eso puede traer algunos conflictos. Podrían decir, estaba enojada. No, no estaba enojada, simplemente es que en su contexto no se acostumbra a eso. ¿Y qué podemos hacer para comunicarnos mejor con personas de otras regiones? Utilizando distintas herramientas de comunicación. A veces podemos utilizar preguntas. Las preguntas son muy poderosas porque siempre nos van a ayudar a podernos entender. ¿A qué te refieres con eso? Pues yo me refiero a esto. Es que donde yo vivo decimos de otra manera o lo pronunciamos de otra manera. Entonces, para mí las preguntas, el lenguaje no verbal, pueden ser cuestiones muy ventajosas en el buen sentido de la palabra para podernos comunicar de mejor manera. Una más es la proxémica. La proxémica, que es el distanciamiento que nosotros tenemos con la otra persona. ¿Crees que el Internet ayuda a que el contexto sea más global? Hay un autor, se llamaba McLuhan, y él escribió justamente sobre eso, que la televisión hacía una aldea global, imagínate, cuando antes solamente había televisión. Ahora con el Internet, que es mucho más instantáneo, mucho más veloz, nos podemos comunicar directamente con otra persona de donde queramos. Mira, te pongo un ejemplo, un niño que conozco y siempre está en la consola y siempre está en la computadora. Y él lo que hace de repente empieza a interconectar con gente de otras partes del mundo. Y de repente, ¿qué crees, Hugo? Pues ya empieza a hablar de repente como argentino, como español, a veces como caribeño. Entonces eso es algo muy importante porque ya aprendió a través del juego cómo habla la gente en otras partes del mundo. Porque además a lo mejor no entendemos el significado de las palabras, pero sí entendemos la inflexión, cómo lo van pronunciando, si es una palabra que hace referencia a un enojo o a alegría, y eso que es el contexto, la relación entre el tiempo y el espacio. Es decir, cómo hablo hoy y en este lugar. Y eso creo que puede tener cosas positivas. Para quienes estudian la prepa, ¿qué recomiendas en cuanto al contexto para tener una comunicación más eficaz con sus padres, maestros y en general? Yo creo que lo que tenemos que hacer es tratar de entender de dónde viene lo que nuestros papás nos dicen. Y se puede resumir en utilizar 4 herramientas para poder entender mejor el contexto y que nuestra comunicación sea mucho más eficaz. En primer lugar, sería entender por qué me están diciendo lo que me están diciendo, por qué me están regañando, desde dónde está hablando la persona. Tuvo un mal día, a lo mejor así se habla, donde... Como segundo, pues vamos a preguntar si no entendemos. Podemos preguntar, es que no entiendo, ¿me podrías explicar de nuevo? Y eso le va a ayudar a nuestro interlocutor para podernos entender mejor. En tercer lugar, algo muy importante es el lenguaje no verbal. Si hacemos un guiño, si hacemos un movimiento, etcétera, de esa manera también podemos entender que no estoy entendiendo totalmente ese contexto desde donde me está hablando. Y como cuarto punto, pues siempre poner muchísima atención. Si ponemos mucho más atención y si nos concentramos en lo que la otra persona nos está diciendo, la estamos reconociendo, y eso va a ayudar mucho para que nuestra comunicación sea eficaz, porque podemos entender el contexto incluso de sus movimientos, el contexto de su voz, de sus palabras, y esto nos ayudará mucho. Cuéntanos, si vas de viaje y estás en un contexto diferente, ¿cómo puedes integrarte y entenderte mejor con las personas de otros lugares? A lo mejor no usar palabras tan regionales. Por ejemplo, no va a decir, esto está muy chido. Podemos utilizar, de verdad, maneras más estándares para poder comunicarnos, y eso nos ayuda muchísimo. Otra de las cosas es tratar de hablar lentamente, y eso va a ayudar a que las otras personas nos puedan entender mucho mejor. Y la tercera es tener la voluntad de comunicarse y tener un muy buen espíritu. Tenemos que, por ejemplo, preguntar con una sonrisa y con una muy buena inflexión de voz. Nos van a dar mucho más información que nos puede ayudar y a lo mejor a llegar más rápido a donde queremos ir. Esa voluntad siempre de querernos comunicar es muy importante. Viviana, Hugo, fue un gusto hablar con ustedes. Espero que esto les haya servido muchísimo, y recuerden siempre pensar en el contexto, desde dónde me está hablando mi interlocutor. Hasta la vista, mucha suerte. Muchas gracias, cuídate mucho. Nos vemos, bye. Bye.
En comunicación, el contexto se caracteriza por diversos elementos como la geografía, la historia, el tipo de grupo social o el idioma de cada interlocutor. Un ejemplo es el saludo. En México somos muy cálidos y saludamos de mano, tanto en el trabajo como entre nuestras amistades. Algunas personas dan un abrazo y otras incluso acostumbran a besar en la mejilla. En la India y Nepal es común escuchar la palabra Namaste, acompañada del gesto de palmas hacia arriba juntas. Namaste. Su origen es milenario y se considera una señal de respeto y gratitud. En Tailandia se usa el Wai como saludo estándar. Este consiste en una suave inclinación de la cabeza con las manos juntas. Se dice que este saludo tiene influencia del hinduismo y el budismo. El Wai es una forma educada de decir hola. Los japoneses hacen una reverencia o gesto de deferencia. Hace más de 1000 años fue un saludo exclusivo para los nobles y con el tiempo se convirtió en el saludo no verbal más reconocido de Japón. Algunas culturas nativas norteamericanas como los Lakota evitan el contacto físico como una forma de respeto. Sin embargo, saludan con un suave apretón de manos con la punta de los dedos. Pero si es una persona del sexo opuesto, evitan el contacto físico y visual. Ya conocemos algunas formas de saludar en diferentes culturas. En esta época las costumbres en el mundo se han modificado por la recomendación de mantener sana distancia. ¿Por qué no hacemos un ejercicio? Tomen una hoja y dibujen 3 columnas. En la primera escriban saludo, en la segunda persona y en la tercera lugar. Vamos a identificar todos los saludos que conozcamos o que se nos ocurran, la o las personas con quienes podemos utilizarlos y el lugar para hacerlo. Esto nos ayudará a identificar el contexto de lo que estamos hablando. En la tabla iniciamos con el ejemplo del saludo militar. Continúen con el tema, poniendo tantos saludos como se les ocurran. Pueden investigar y leer artículos sobre distintos saludos. Al final, es importante compartir los saludos identificados. Los aviones. No, es que está padre. Ay. A ver. Marisol nos manda un mensaje. Dice que en Zambia se acostumbra el apretón de manos, pero que también pueden saludarse ahuecando las manos y aplaudiendo al tiempo que pronuncian Mulibwanji, que significa hola. Se puede usar en cualquier momento del día. Dice que si vas con una persona mayor, debes colocar las manos en el pecho y el estómago, doblar ligeramente las piernas a manera de reverencia. ¡Wow! ¡Interesante! Rodrigo también nos escribe y nos manda algunos saludos en lenguas indígenas. Macuayi Tonayi, que es buenos días en náhuatl. Zacosil, que significa buenos días en lengua tzotzil. ¡Guau! Ustedes también escriban y manden mensajes. A ver. Hay que mandarle un buenas noches, hay que Zacosil. buscarlo. A estas alturas ya nos dimos cuenta de que el contexto es muy importante para el lenguaje y la comunicación. Y se caracteriza por diversos factores, tanto físicos como no físicos, que le den el sentido al entorno comunicacional, como la geografía, la historia, el grupo social, el idioma o el código de cada interlocutor. Todo influye para facilitar o dificultar la transmisión de mensajes. Como el lenguaje no es uniforme ni homogéneo, todas las personas debemos adaptarnos a cada situación de comunicación en la que es necesario comprender la diversidad lingüística y el contexto en el cual se desarrolla la transmisión de los mensajes para que la comunicación sea adecuada. El contexto organiza y da sentido al mensaje. El significado de un mensaje no depende solo de su estructura gramatical, sintáctica o léxica, sino también del contexto que acompaña a un enunciado y afecta a su interpretación. El contexto en comunicación se relaciona con el conjunto de conocimientos y creencias compartidas, o no, por los interlocutores, los factores y los acontecimientos que lo rodean en el momento en el que tiene lugar la comunicación. Un ejemplo de contexto en comunicación puede ser la escuela. Se define por los elementos físicos como el aula, el pizarrón, las butacas o mesas, las y los alumnos y el cuerpo docente. Hay elementos abstractos como lo son las prácticas educativas, los programas y el reglamento. Los temas abordando en ese entorno se relacionan con las asignaturas. Existe incluso un código académico en el que los alumnos escuchan explicaciones del profesor, intercambian ideas o le consultan dudas.
También exponen y son escuchados. El clima es formal, de respeto y de aprendizaje. Cuando todas las personas presentes comprenden cómo funciona ese contexto escolar, pueden comunicarse e interactuar de manera eficaz. Si vamos al mercado, el contexto es diferente. Es un espacio comercial, hay productos disponibles a la venta, los clientes y los vendedores siguen las normas comerciales. Los códigos del mercado se definen por factores económicos, pero si las personas siguen las normas, podrán comunicarse. En cambio, en una terminal de autobuses, el contexto cambia debido a los elementos físicos del lugar, como los autobuses, las salas de espera, las áreas de abordar o de llegada. Hay empleados y normas para pasajeros. Si comprendemos cómo funciona el contexto de la terminal de autobuses, podemos comunicarnos e interactuar de manera adecuada. Recordemos que el contexto ha cambiado durante la pandemia y las normas en las escuelas, los mercados, las terminales de autobuses y la vida en general se adaptó para la seguridad de todos. Ángel, muchas gracias por tu pregunta que parecía fuera de contexto, pero nos ayudó a conocer cómo comunicarnos mejor y nos abrió el apetito. ¡Comida! ¿Qué es eso? Es un paquete para los dos, mira. Recuerda visitarnos en nuestras redes sociales para seguir dialogando. Síganse comunicando a través de nuestras redes sociales. ¡Hasta la próxima! Nos vemos en el siguiente video. Ay, qué rico, ¿qué es esto? Quesadilla con queso. Tú comes tofu, di ya Con dámela. queso.